Ernesto Bazán. Ernesto, buenos días, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Radio Panamá. Está conectado a esta hora a un mensaje de voz. ¿Está listo ahí, Ernesto? Buenos días. ¿Nos ve y nos escucha a esta hora? Muy buenos días. Eh, ya los escucho perfectamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Gusto en saludarlo. Hay muchas cosas que nos han dicho en los últimos tiempos en torno a la situación económica de Panamá, en torno a la pérdida de grado de inversión. Todo esto combinado a la Caja de Seguro Social. ¿Cuál es la situación actual, el diagrama que podemos hacer sobre la economía panameña en este momento, Ernesto? Bueno, mira, para tratar de explicarlo en términos sencillos, esto es como una familia a la que no le alcanza el dinero para cubrir los gastos. Imagínate una familia que tiene eh, ingresos por 24 y tiene gastos por 30, ¿no? Entonces esa familia lo que va a tener es que le va a faltar dinero y va a tener que usar la tarjeta de crédito. Entonces eso se llama déficit. Y el déficit se cubre con deuda. Entonces Ujú. esa familia está endeudándose todos los años y en el caso de Panamá tenemos 15 años más ya, porque esto viene del año 2009. Tenemos ya 16 años de déficit fiscal, es decir, de estar endeudándonos, endeudándonos, endeudándonos. Y eso, digamos, para ponerlo en términos sencillos y para que la audiencia lo pueda entender bien, es vivir en una economía ficticia, porque esa familia que tiene gastos de 30, pero que no tiene los ingresos de 30, seguramente está gastando cosas que no corresponden o no van con su realidad. Entonces, y esa familia, tarde o temprano, va a tener que pagar la deuda. Entonces, ese será el momento en que, pues, le quitarán la casa, le quitarán el carro, vendrá una crisis, los hijos ya no podrán estudiar. Entonces, digamos, esas situaciones no llevan normalmente a buen término, ¿no? Entonces, más o menos algo así está pasando con el país. El país está viviendo una economía ficticia, endeudándose año tras año, no solamente esta administración, sino todas las administraciones desde el año 2009. En el año 2007, en el año 2008, nosotros tuvimos un pequeño superávit, pero a partir del año 2009 ya entramos en déficit, entramos en rojo. Como hemos entrado en rojo, nos estamos endeudando. Entonces, ¿qué significa que nos estemos endeudando? Significa que cada vez tenemos que pagar más intereses. Y como tenemos que sacar dinero para pagar intereses, entonces dejamos de usar ese dinero para atender los servicios sociales, para hacer, digamos, acueductos, para hacer potabilizadoras, para llevar electrificación rural, para, digamos, construir escuelas, para construir hospitales, para que haya medicina, ¿no? Entonces, de esa manera se perjudica el panameño. Ahora, cuando la cosa se pone crítica, porque en el año 2024, acaban de salir la semana pasada las cifras, entramos en un déficit que es el más alto de la historia republicana, ¿no? Ujú. O sea, estamos hablando de 6.416 millones de déficit. O sea, lo que gastamos por encima de nuestros ingresos es 6.416 millones. Esa es la cantidad que nosotros tendríamos que reducir de los gastos para poder entrar en equilibrio, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas, entramos en las alertas de las calificadoras de riesgo, nos empiezan a cobrar mayores intereses, ¿no? Y eso, evidentemente, hace que al país le cueste más endeudarse. Si el país se endeuda más, a una tasa más alta, los bancos también. Y los bancos, obviamente, buscarán mantener sus márgenes y para ello a los clientes a los que tenemos alguna hipoteca o alguna tarjeta de crédito no subirán la tasa. Entonces, si el panameño tiene que pagar la letra bancaria más alta, le queda menos dinero para poder hacer supermercado y para sus gastos normales, Ahora, ¿no? señor Bazán, Entonces, toda esta situación nos termina afectando de múltiples formas, ¿no? usted lo dice y siguiendo su ejemplo, se gasta más de lo que se tiene y se utiliza la tarjeta de crédito para poder mantener esa economía falsa. Pero estamos llegando al punto en que la tarjeta ya está llegando al tope del saldo y ya no tenemos la oportunidad de pedir prestado ni de tener crédito.
¿Qué pasa cuando estamos en una situación así, cuando ya no tenemos a quién pedirle ni tenemos crédito disponible? Sí, buena pregunta. Ese es el uso, el famoso tarjetazo, ¿no? O sea, la familia que está viviendo a punta de tarjetazo se está acorralando a sí misma porque llega un momento en que la tarjeta no pasa. Y si la tarjeta no pasa, viene la crisis. En el caso de Panamá todavía no siguen prestando. Todavía la tarjeta de crédito tiene línea, pero cada vez es más difícil salirse, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el presupuesto del año 2025, es mayor que el presupuesto de 2024, que estaba inflado ya como 30%. Entonces, no nos estamos saliendo, no estamos reduciendo los gastos. Y pues obviamente no es un momento como para poder subir impuestos, ¿no? Hay que reducir gastos, hay que reducir exoneraciones fiscales a gente que no lo necesita. Y obviamente hay que luchar con mucha estrategia contra la evasión. Pero ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, si un país empieza, digamos, a endeudarse y poco a poco cada vez menos gente le quiere prestar, y va a llegar un momento, como bien lo dijo Chema, que nadie le va a querer prestar. Y eso le ha pasado, digamos, eso le pasó a Argentina antes de que gane las elecciones Milei, le pasó a Argentina, nadie le quería prestar. Entonces, en ese momento, eh, le ha pasado a Ecuador, le ha pasado a Bolivia, ¿no? O sea, digamos, son algunos ejemplos. A El Salvador le pasó hace un buen tiempo también, ¿no? Entonces, cuando llegan ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, y se tiene déficit, entonces, digamos, ya no se le puede pagar Se cortó. Perdimos altura, o sea, el... entramos Ahora en una sí. crisis grande y aparece normalmente, pues la historia económica nos dice que aparece normalmente una entidad muy clásica en ese tipo de reestructuraciones, que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces viene el Fondo Monetario y te dice, bueno, yo voy a hacer tu enlace para que te vuelvan a prestar, ¿no? Yo voy a ser tu padrino, pero tienes que hacer todo lo que yo diga. Y tú tienes que hacer esto, esto. Y normalmente ese tipo de condiciones que pone el Fondo Monetario implican una subida alta de impuestos, ¿no? Entonces, ya de una economía que ya está destruida. Entonces, es el momento de dar un golpe de timón y cambiar el curso de la historia económica. Y es lo que tenemos que hacer. No es fácil, porque nadie dice que es fácil, pero el camino es claro. Hay que reducir los gastos, hay demasiado despilfarro, hay hay que reducirlo con un criterio económico, ¿no? Un criterio de qué cosa es prioritario, qué cosa no es prioritario. Segundo, como les decía, hay que también reducir las exoneraciones fiscales. Hay mucha gente que tiene exoneraciones fiscales y no lo necesita. Y luego también hay que, pues, declarar la guerra a la evasión, pero eso tiene que ser con una estrategia bien armada, ¿no? No estoy viendo que ninguna de las tres cosas esté pasando actualmente. Entonces, obviamente, ese es un motivo de preocupación, porque vamos a volver al ejemplo de la familia, ¿no? Esa familia que está viviendo una economía ficticia, que está gastando más de lo que tiene o de lo que gana, el que toma la decisión es el padre de familia o la madre de familia, los que son cabeza de familia. Ellos son los que toman la decisión, ellos son los que deciden irse de viaje cuando no tienen plata, los que deciden comprarse una ropa cara cuando no tienen plata, ellos son los que deciden, ¿no? Y ellos son los que van a tener que pagar. El nombre de ellos va a aparecer en el APC cuando lleguen a un incumplimiento. Pero en el caso del gobierno no es así. El gobierno es el que toma la decisión, pero es el que tiene que pagar. Que tiene que pagar es la sociedad, el Estado realmente, ¿no? Entonces el Estado, pues, somos todos la sociedad, o sea, dicho en buen panameño, el pueblo es el que paga, ¿no? Entonces la metáfora es más o menos similar con una gran diferencia. O sea, el caso de una familia, la familia es la que decide, la familia es la que paga, sufre las consecuencias, pero aquí, digamos, el que decide es el gobierno de turno y las consecuencias las paga el pueblo. Esa es la situación. Y ahora, señor Bazán, usted lo dice bien. Hay que hacer ajustes, pero estos ajustes, si bien son para un beneficio, que es el de evitar una situación catastrófica, estos ajustes generalmente crean malestar en la familia o en este caso en la sociedad. Esos recortes muchas veces, esas reducciones implican inestabilidad e implican desgaste político y molestia que puede traer desequilibrio social. Señor Bazán, ¿se fue? ¿Se nos cayó la conexión? Ahí está.
Hay No. problemas de comunicación Tenemos problemas con la señal. ¿Nos con el señor escucha? Bazán. Evidentemente, el panorama económico que nos está dando Complejo. es complejo porque estamos hablando de Sí. los números sin ningún tipo de... Números rojos. Ajá, Leo. dice, se gasta más de lo que se recauda. Se gasta más de lo que se genera. Y evidentemente, él habló del monto por el cual debíamos hacernos cargo como país para salir de los números rojos y lograr esa estabilidad necesaria, que en este momento no se consigue. Y evidentemente, lo más preocupante es cuando Panamá sale a pedir préstamos con esa tarjeta de crédito de la que se hablaba, cuando Panamá sale a pedir préstamos, que cada vez se ve más complicado porque evidentemente la calificación país está cada día más mal conceptuada, lamentablemente, desde afuera, por diferentes hechos, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver el tema de las listas, el tema de cómo se ha administrado el tema de la justicia en Panamá y estos detalles. Ya tenemos Sí, nuevamente al lo señor tenemos. Bazán. Señor Bazán. Sí, Le- me les- estabas preguntando y tuve un problema de señal. Sí, no Te- se te preocupe, le agradecería que agradece. me repitas la pregunta. Claro, usted hablaba, por ejemplo, de estos ajustes que hay que hacer, de estos recortes, de cómo hay que reducir ciertas áreas de la economía. Y yo le decía, estos ajustes, si bien son por un beneficio, generan molestia y generan inestabilidad y generan momentos de tensión a nivel político y social. Estás en toda la razón. Políticamente son difíciles, pero no son imposibles. O sea, porque si no, los países no hubiesen salido de crisis. Claro. Los países salen de las crisis, ¿no? O sea, tenemos buenos ejemplos que nosotros podemos hablar. Por ejemplo, Costa Rica es uno de ellos. O sea, Costa Rica estuvo en un momento peor incluso que el que estamos nosotros. Y ellos han logrado salir a flote y hoy día son un ejemplo de cómo manejar las finanzas públicas. Pero ¿qué hizo el presidente Chávez? El presidente Chávez en Costa Rica decidió eliminar los gastos innecesarios, decidió, habían unas pensiones especiales, ¿no? En otros también tenemos pensiones especiales, ¿no? Entonces el sistema de jubilación especial él las cortó, le llamaban pensiones doradas en Costa Rica, ¿no? Entonces él las cortó. Entonces, pero curiosamente, Chema, es bien interesante porque, digamos, mucha gente se vio afectada por eso, porque le puso topes a las pensiones, pero la gente lo aplaudió, ¿no? O sea, uno podría decir, oye, esto afectó a la sociedad, incomodó, y no. ¿Por qué? Porque lo hizo con inteligencia. Es decir, hay que reducir los gastos en función a prioridades, ¿no? O sea, no podemos estar reduciendo los gastos a todos por igual. Por ejemplo, ahora se está hablando la reducción de subsidios, ¿no? Ujú. La reducción de subsidios. Entonces, el presidente la semana pasada, en su conferencia de prensa, dijo, bueno, tenemos que reevaluar el subsidio a la tarifa del metro, ¿no? Entonces, está muy bien, hay que reevaluar. Y hay subsidios que definitivamente hay que cortar, y hay subsidios que no podemos cortar, porque, digamos, socialmente tienen prioridad. Por ejemplo, ¿cuál subsidio yo no cortaría? Yo no cortaría 120 a los 65. Ese me parece un subsidio fundamental desde el punto de vista social. ¿Cuál subsidio yo cortaría? Yo cortaría, por ejemplo, el subsidio o sea, los modificaría, ¿no? A los intereses preferenciales. ¿Por qué? Porque a mí me llegó la semana pasada y les puedo compartir la Ujú. publicidad de un apartamento en Obarrio, Ujú. comprable con interés preferencial, ¿no? $149.000, aplica interés preferencial. Entonces, ese ¿Cómo tipo de que no, subsidio, o sea, alguien que se va a comprar una vivienda en o barrio, yo creo que no necesita Exacto. un subsidio de toda la sociedad. Cuando hay un subsidio, los que más aportan a ese subsidio, curiosamente, mucha gente dice, que son los contribuyentes. Un momentito, no son los contribuyentes los que más aportan. Los que más se sacrifican son los más pobres. ¿Por qué? Porque por darse ese subsidio a la gente que tiene, digamos, $149.000 para comprar una vivienda, se le deja de llevar electrificación rural a las comarcas. Y la gente en Arreján no tiene agua, ¿no? Por dar ese subsidio, me explico. Entonces uno tiene que verlo con inteligencia y tiene que establecer prioridades. O sea, entonces yo creo que no es fácil hacer esa reducción, digamos,
esa vuelta al equilibrio de las finanzas públicas no es sencillo, pero es el camino y cada vez es más difícil. Ahora, hay algo que es bien importante decir. Si no se, eh, si no se equilibran las finanzas públicas, si no se ordenan las finanzas públicas, si no se sanean las finanzas públicas, no vamos a poder reactivar la economía, porque no va a haber confianza. La inversión extranjera directa no va a llegar. ¿Por qué? Porque van a decir, este país que cada día está peor, si yo vengo, llevo mi inversión, de repente el día de mañana me suben los impuestos y me alteran el rendimiento de mi inversión. Entonces, digamos, refleja mucha incertidumbre, no refleja confianza. Por otro lado, eh, y entonces, evidentemente, si no hay inversión, no hay empleo, si no hay empleo, no hay el famoso chen chen, que ya todos sabemos qué significa y que la gente lo clama, la gente lo pide, ¿no? O sea, ya no se puede más. ¿Dónde está el chen chen? Entonces, pues, el chen chen sale del empleo. Necesitas empleo y empleo necesita inversión necesita confianza. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tampoco se va, o sea, no se va a poder reactivar la economía si no se equilibran las finanzas públicas, por lo menos si no se reduce sustancialmente para que el mercado internacional perciba digamos, una señal de confianza. Pero la otra cosa importante es que no se va a poder resolver el problema de la Caja de Seguro Social en pensiones si no se sanean las finanzas públicas. Por ejemplo, Ajá, hay que yo estaba llegar. escuchando que ustedes Ujú. comentaban eso, ¿no? O sea, en la parte, digamos, eh, previa a mi intervención. Ustedes comentaban qué va a pasar con la Caja de Seguro Social. Mira, aquí en este proyecto reformado se pide que el Estado aporte más o menos 1.500 millones de dólares anuales. 1.500 millones, ¿ok? Pero el Estado no tiene, porque la razón que ya estamos explicando, está viviendo en déficit. Entonces, la ley puede salir. ¿Y qué va a pasar? El próximo año va a entrar en el presupuesto efectivamente 1.500. Y yo les hago la pregunta a ustedes, ¿de dónde van a salir esos 1.500? De deuda. Entonces Ujú. estamos, digamos, reduciendo la deuda actuarial, pero estamos aumentando la deuda pública, ¿no? El Estado tiene dos deudas, la deuda de pensiones y la deuda pública, que es la deuda que se, digamos, con las cifras que se publican, ¿no? Tiene las dos deudas. Entonces está sacando de un bolsillo para poner otro. Dicho en otras palabras, amigos, para que la audiencia lo entienda bien, eso es como pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Entonces, ¿se resuelve el problema? No se resuelve el problema, se agrava. ¿No? Porque la deuda sigue, solamente que ya la deuda actuarial es menor, pero la deuda pública es mayor. Y ¿Me explico? Y se Entonces, en incrementa. conjunto es mayor, ¿por qué? Porque hay más intereses. justamente ahora que menciona el tema de la seguridad social, y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, este proyecto de reformas, al margen de si se sube o no se sube la edad de jubilación, no está basada en muchos supuestos, partiendo del supuesto de que aquí se van a recaudar mejor los impuestos. Sí, eso es una ilusión, ¿no? La realidad es que, y mira, nada más para darles un ejemplo. Hace poco hubo una moratoria, ¿no? Ujú. Una moratoria. ¿Saben cuánto se recaudó en la moratoria? Se recaudó 75 millones de dólares, Nada. ¿no? Ya vamos a poner números redondos, 80 millones de Poco, dólares, ¿no? ¿ok? De eso, digamos, 80 de los que tienen deuda, o sea, que deben dinero, ¿no? O tienen algún tipo de atraso, algún arreglo de pago, algún proceso pendiente, una regularización, los que estaban mal y se pusieron kosher, para decirlo en buen panameño. Entonces, ahora, ve tú a identificar dónde están las evasiones. No lo hemos podido hacer en toda la historia republicana. Y el sistema tributario panameño está hecho para que el grado de evasión sea alto. Lamentablemente es así, está diseñado, o sea, es estructuralmente hecho para que el grado de evasión sea sencillo y para que sea difícil identificar la evasión, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Pero, digamos, si nosotros queremos hacer una reforma fiscal, que no es fácil, tenemos que ver qué han hecho otros países latinoamericanos para poder ser efectivos en su recaudación. ¿Quiénes funcionan bien? Por ejemplo, en Latinoamérica funciona bien la DIAN en Colombia, ¿no? La DIAN funciona muy bien, pues pregúntale a cualquier colombiano, te va a decir la DIAN, o sea, hasta le tienen miedo, ¿no? Ujú. Entonces, la otra que funciona bien es la SUNAT en Perú.
¿no? También, esa la conozco muy bien porque tengo amigos que trabajan ahí. Entonces, mira, ¿qué característica tiene esas entidades? Nada más con eso ya vemos una gran diferencia. Son entidades autónomas, ¿no? O sea, como el Canal de Panamá, que es autónomo, que es una autoridad, ¿no? Que tiene autonomía, pero en nuestro país la DGI no tiene autonomía. Le pertenece, ¿no? Es como si fuera un departamento del Ministerio de Economía y Finanzas. Está dentro de un ministerio. Entonces eso puede parecer poco importante y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque un agente recaudador, para poder hacer una fiscalización efectiva, necesita, necesita tener autonomía. Si no tiene autonomía, y vamos a decir aquí algunas verdades que a algunos le podrán incomodar, pero que en mi opinión es lo que hay que decir, cuando no hay autonomía, depende de un ministerio, viene la llamadita política, porque el supervisor o el fiscalizador está visitando a una empresa y el dueño de la empresa llama a sus contactos políticos y desde el mismo ministerio le dice, mira, ¿sabes qué? Cógela suave porque mira que él y no sé cuánto. Entonces, ese tipo de situaciones desafortunadamente se dan, no digo en Panamá, se dan cuando una entidad recaudadora pertenece o está subordinada a un ministerio. O sea, el tema político es muy fuerte. Entonces, lo primero que hay que hacer es darle autonomía a la Dirección General de Impuestos. ¿Eso es suficiente? No, señor, eso no es suficiente. La otra cosa que necesitamos es equipo, ¿no? O sea, un equipo muy sólido. Hoy en día la DGI ha perdido, en los últimos años, ha perdido mucha capacidad de fiscalización. eh, Hay que fortalecer el número de fiscalizadores y también hay que fortalecerla en, digamos, en conocimiento. Hay que llevar a los equipos, hay que capacitarlos, hay que llevarlos a que hagan pasantías en otros países, ¿no? Hay que hacer una labor de largo plazo ahí, hay que elaborar una carrera de fiscalizadores que actualmente no hay. También los sistemas tienen que ser mejores y lo que es muy difícil es que desafortunadamente hay muchas intervenciones de diferentes elementos del poder del Estado que dificultan una fiscalización efectiva. Voy a poner un ejemplo. La, la factura electrónica es un buen sistema para identificar, digamos, situaciones de potencial evasión. Y eso ha funcionado bien y funciona bien en otros países, ¿no? Porque permite un cruce de información y eso le da eficiencia a la fiscalización. Pero ¿qué pasa en Panamá? En Panamá, un grupo de profesionales, principalmente abogados, ¿no? Dijo, no, que nosotros no podemos tener facturación electrónica, ¿no? Porque la confidencialidad, el abogado cliente, no sé qué. Entonces presentaron un recurso a la corte, que son abogados también en la corte, ¿no? Entonces, que dijeron, las profesiones liberales no pueden. Entonces, ese pequeño detalle le quita, o sea, rompe toda la capacidad de fiscalizar al 100%, ¿no? Porque todo eso se hace a través de cruce de información. Entonces, cuando sale digamos, una sentencia de la Corte, ¿no? Una resolución de la Corte que dice las profesiones liberales no están obligadas a llevar factura electrónica, entonces se hace todo muy difícil. Entonces, ahora hace sentido cuando yo te decía, mira, el sistema Ernesto, panameño como tal está hecho como para que, digamos, hayan ventanas abiertas que permitan la evasión fiscal, desafortunadamente. Ernesto, dice en el canal de YouTube de Radio Panamá María Urriola, la autonomía, referida a la DGI, puede que la haga más operativa, pero no la hace inmune a la corrupción y las garras políticas. Absolutamente, eso fue lo que dije. O sea, la autonomía es el punto de partida, es condición necesaria, pero no es condición suficiente. ¿Ok? Es decir, tú puedes tener una entidad autónoma que funciona bien, como el Canal de Panamá, que es una entidad autónoma, y puedes tener otra entidad autónoma, como, no sé, la SEP, que de repente no funciona bien, ¿no? Entonces, eso no le garantiza. Pero si uno quiere encaminarse hacia, digamos, un combate un combate a la evasión, ¿no? Directo, frontal, efectivo, uno como punto de partida necesita, digamos, que la Dirección de Impuestos sea una entidad autónoma. Hubo un intento, me parece que fue la administración Martinelli, me parece, Cobranza del Istmo hubo fue un un intento intento, de, ¿no? de convertirla, ¿no? Pero ¿qué pasó? Nuevamente, vino una resolución de la Corte y dijo, no, eso es inconstitucional, no puede convertirse en entidad autónoma, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que eso se Pero quería terminó convertir en en la otra MIT, cosa, cobranza del istmo, ¿no? ¿no? Sí, En por otra eso dice cosa el que nadie oyente queremos. el tema.
Claro, efectivamente. O sea, independientemente de que de esos casos de cobranza del istmo y muchas otras cosas, ¿no? Independientemente de eso, o sea, el camino es primero establecerla como entidad autónoma, ¿no? Entonces, eso no quita que no puedan haber situaciones de corrupción, que no puedan haber, pero por lo menos es el punto de partida para iniciar a profesionalizarla, ¿no? Entonces, después ya vienen otro tipo de controles que obviamente se necesitan, pero desafortunadamente no, digamos, no se nos hace sencillo poder, digamos, restarle recursos a la evaluación. Y lo voy a mencionar con cifras, ¿no? Mira, la economía panameña el año pasado creció más o menos, todavía no salen las cifras oficiales, pero más o menos creció 2,5%, más o menos, por ahí. Pero ¿qué pasó con la recaudación? El último informe de la DGI te dice que hasta noviembre, enero-noviembre de 2024, toda la recaudación disminuyó nada menos que 11,5% Uy. respecto del mismo periodo del 2003. ¿Ok? O sea, la economía crece y la recaudación cae, pero digamos cae a doble dígito, a 11,5%. Ahí está el informe de la DGI, ¿no? Entonces, ahora, es muy difícil saber pues, exactamente por qué cayó, pero cuando una economía está creciendo, lo que uno debería esperar es que la recaudación crezca. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? eh, digamos, uno podría establecer hipótesis. Una de esas hipótesis es mayor evasión, podría ser, ¿no? Una hipótesis. Otra hipótesis es, bueno, las empresas están ganando menos. Entonces, el impuesto sobre la renta, que es el que más ha caído, evidentemente la economía puede crecer, pero las empresas están ganando menos, ¿no? Porque tiene costos más altos, en fin, por diversas razones. Entonces ha reducido sus márgenes, entonces las empresas están ganando menos y por lo tanto están pagando menos impuestos. Entonces hay muchas cosas que dificultan, ¿no? La recaudación. Y si la recaudación ya es difícil, imagínate identificar la evasión e iniciarle los procesos de cobranza, ¿no? Ujú. Entonces, y la otra cifra contundente son los 80 millones que se han recaudado en la última moratoria. Ahora, Entonces, ahora, ¿y qué pasa? Cuando uno le dice, muchos de los diputados yo los escucho, no, porque aquí hay una evasión de 7.000 millones, entonces de ahí tiene que salir el dinero para la Caja de Seguro Social. Bueno, que eso es una utopía, ¿no? O sea, en todo caso, si quieren ser responsables, primero reduzcan la evasión y con ese dinero pueden establecer un fondo, ¿no? Que vaya a... Pero si no, o sea, estar pensando de que el Estado tiene que aportar más cuando el dinero no lo tiene y no lo ha cobrado todavía, es irresponsable, porque lo que va a terminar pasando es que el Estado va a financiar eso con deuda. Ernesto Bazán, economista, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a tenerlo para seguir analizando este y otros temas aquí en la mesa de Panamá hoy. Esperamos una reunión presencial cuando regrese a Panamá, nos vemos ahí. Aquí lo esperamos, será un honor recibirlo. Muchas gracias. 8:23 minutos de la mañana en todo el país. A esta hora les quiero contar que tenemos